Muy buenas noches, amigos de todo el país. Gracias por estar junto a la señal de la Red Bolivisión. Arrancamos aquí en vivo, evidentemente, con una agenda enfocada a los últimos hechos que se han generado dentro de nuestro país, cambios en el gabinete, temas de economía y con la mirada puesta en el anuncio que realizará el presidente Rodrigo Paz por este aniversario 201 de nuestro país. Y además, como bien lo mencionaba Miriam, más instantes nada más, esta reunión prevista mañana entre el gobierno y la convocatoria a los gobernadores de los 9 departamentos de nuestro país. Pero evidentemente tendremos una entrevista exclusiva esta noche aquí en vivo. Conversa con nosotros una vez más el ministro de Economía con una mirada y una evaluación de este tiempo de gestión, los cambios y anuncios que se prevén, este cambio en el gabinete, cómo lo habrá asumido también el ministro de Economía, José Gabriel Espinosa, qué pasa con la flexibilización del dólar y aquellos sectores que están todavía reclamando el impacto que se tiene en el territorio nacional. Estos y otros temas los abordaremos con la autoridad enseguida. Entrevista exclusiva. Les recuerdo que tenemos una comunidad vía WhatsApp para que usted pueda participar con nosotros. Puede escanear ese código QR que tiene en la pantalla ya en este momento y a través de él va a ingresar de manera directa a la comunidad de WhatsApp de Aquí en Vivo, recibiendo contenido exclusivo. Además, información que se va generando en último momento y conversar con nosotros, con los conductores y con el equipo de producción que está a su disposición. Preguntas en redes sociales que están listas para que usted pueda participar con nosotros. La primera pregunta tiene que ver con el gabinete del presidente Rodrigo Paz. En una palabra, ¿cómo calificas los cambios en el gabinete de Rodrigo Paz? Con un emoji de corazón me dirá acertados, con un emoji de asombro necesarios, con un emoji de tristeza insuficientes, con un emoji de enojo equivocados. La pregunta está a su disposición para que usted pueda participar en nuestras redes sociales. Pero eso no es todo. Tenemos una segunda pregunta para que usted participe y emita su votación, que se va actualizando en tiempo real. A 8 meses de gestión, ¿cómo evalúa el manejo de la economía por parte del gobierno? Opción A, me dirá muy bueno. Opción B, bueno. Opción C, regular. Opción D, malo. Segunda pregunta, y la pregunta número 3 también, que está ya en su pantalla para que pueda responderla a través de nuestra transmisión en vivo. Aquí en vivo así nos encuentra. Pregunta 3. Ante la ola de violencia y muertes, ¿qué es lo que más miedo le genera hoy en Santa Cruz? Opción 1, salir de casa. Opción 2, estar cerca de una balacera. Opción 3, ser víctima de robo o asalto. Opción 4, el avance del crimen organizado. Participe con nosotros aquí en vivo, así nos encuentra. Enseguida yo le voy a mostrar cómo usted puede participar a través de un tutorial que es muy sencillo. Ahora le voy a presentar diferentes actores con diferentes frases que han marcado la agenda informativa en nuestro país, los highlights del día. De esa situación alarmante de criminalidad es que el gobernador, en coordinación con los asambleístas, han determinado solicitar al gobierno nacional la militarización de la frontera. Entendemos que se están haciendo las gestiones para restablecer el normal abastecimiento, pero no, hasta hoy no es suficiente. Seguimos viendo las colas. Esto genera obviamente un inmenso perjuicio para nuestro sector. Planificación son los ministerios más importantes que tiene el país. Entonces, obviamente que está bien la reducción de ministerios, pero hay que ver qué ministerios son importantes, y planificación siempre es importante. Bien, tenemos que hablar de las diferentes evaluaciones que se van generando en torno a este tiempo de gestión que ha tenido el presidente Rodrigo Paz en medio de movilizaciones, en medio de situaciones que han puesto un poco más complejo el camino que va recorriendo nuestro país con este cambio que se plantea. Le quiero dar la bienvenida a don Ronald McLean, ex canciller de Bolivia y ex alcalde de La Paz. Está en contacto con nosotros y tiene una mirada interesante y una evaluación que la va a revisar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la entrevista y encantado de compartir con ustedes. ¿Hay más aciertos que desaciertos o será al revés en este gobierno, al menos en lo que va de gestión? Don Ronald, ¿qué opina? Bueno, depende de qué es lo que se quiera, ¿no? Nosotros siempre pensamos que había que hacer un programa de ajuste, había que ir a un programa de austeridad, había que cambiar las leyes que nos conducen al socialismo para dar, obviamente, un giro en 180 grados. Entonces, desde esa perspectiva hay más desaciertos. Ahora, si la perspectiva es continuar con el modelo anterior y prácticamente con la misma política económica, etcétera, posiblemente están en lo correcto. Pero nosotros tenemos la preocupación de que la economía no va a aguantar si no se hacen los ajustes necesarios, no se aplica
una política de austeridad, de reducción de costos, de gastos, se cierran empresas públicas que están perdiendo dinero, paramos de prestarnos plata para gastar, si no cortamos los gastos más bien y no seguimos endeudando al país, etc. Pero hay una diferencia sustancial en qué es lo que uno quiere y qué es lo que el gobierno debe querer o puede querer. A mi manera de ver, lamentablemente, hemos perdido mucho tiempo, no se han tomado las decisiones adecuadas y más aún, en el caso del combustible, se ha prolongado el subsidio hasta fin de año, lo cual es un gasto enorme y que se va a ir nuevamente en contrabando al Perú. Estuve escuchando o leyendo las últimas declaraciones que usted ha tenido en torno a esta evaluación y me llama mucho la atención lo que menciona, y se lo voy a citar textualmente. A Rodrigo hay que salvarlo, hay que salvar su presidencia. ¿A qué se refiere, don Ronald? Me refiero a que la economía se lo va a comer, ¿no? Por un lado. Y luego que en vez de hacer un gobierno abierto, convocando a los mejores bolivianos de todas las frentes, de la mayoría que ha ganado las elecciones, no va a poder progresar. Se le ha escapado, se le ha retirado Doria Medina, que yo sepa no hay ningún contacto con Tuto Quiroga, entonces el apoyo parlamentario no va a estar presente. Y por otro lado, creo que tiene que hacer un equipo de transformación, de ajuste mucho más vigoroso. Más aún, se ha eliminado un gran ministerio, el ministerio más importante económicamente que siempre ha sucedido, donde se ha puesto el mejor hombre que ha coordinado la política económica. Yo fui ministro de Planeamiento 2 veces y obviamente el Ministerio de Planeamiento era la cabeza del sector. Se ha eliminado aquello, por tanto estamos concentrando, monopolizando en un ministerio toda la política económica. No hay contrapeso ni balanceo. Entonces, bueno, todo eso nos preocupa. Obviamente, Rodrigo merece terminar su periodo bien, hacer un buen gobierno, pero como vemos cómo están las cosas, no le está yendo muy bien. Y por eso creo que es un deber de todos los que hemos apoyado su candidatura, hemos apoyado su gestión hasta ahora, de señalar los errores que nosotros creemos se pueden resolver, pero que no los vemos en la dirección correcta. ¿Y cómo calificaría en este momento al gabinete que se tiene? Un gabinete que redujo, incluso como usted bien lo menciona, algunas carteras. Por ejemplo, la cartera de turismo. El turismo es la exportación más rápida de realizar, la que llega mejor a la gente pobre, al pueblo. Si usted exporta minerales, eso llega a una cuenta arriba y eso tiene que ser todavía filtrado a la gente. El turismo mejora condiciones de transporte, de alojamiento, de comida, gastronómicas, y le llega al pueblo directamente. Se ha anulado aquello, y lo propio con el Ministerio de Planeamiento. Creo que no es el mejor ahorro. Pero ahora, don Ronald, los rostros que vemos en presidencia, en relaciones exteriores, en defensa, en obras públicas, ¿cómo los ve usted? Al menos evaluando el trabajo que se ha desarrollado hasta ahora, ¿ameritaría realizar más cambios en ese gabinete? Que es lo que muchas diferentes sectores y muchas personalidades en análisis están solicitando. Bueno, a ver, la Cancillería no ha hecho un trabajo adecuado. Eso lo sabemos todos, no hay embajadores en ninguna parte del mundo, menos aún en los países más importantes. Por ejemplo, aquí en Washington tenemos que tener un embajador hace 8 meses. Se ha mencionado que se va a nombrar un cónsul general, que no aplica a Estados Unidos, donde tenemos relaciones, pero solamente faltan embajadores. No es el caso de Chile. O sea, la Cancillería no ha resultado bien. El canciller, nada personal con Fernando Aramayo, ha sido promovido a ministro de la Presidencia. Y hemos puesto a un canciller que es un señor muy honorable, posiblemente un buen abogado, pero cero experiencia diplomática. Y la diplomacia no es de un gobierno ni de un partido, es una institución permanente que todo país tiene para realizar sus relaciones en el mundo, pero que tiene todo un equipo de gente entrenada, educada, que hace carrera desde muy jóvenes, que encuentran a sus colegas de otros países en diferentes países y se van formando relaciones. Por ejemplo, ahora que yo estuve en Lima, comentaba que me encontré con el que fue mi colega canciller cuando Alberto Fujimori. Esos
ya establece un vínculo de amistad, de confianza, que en su momento sirve a los países. Cuando se improvisa con gente nueva, esa gente no tiene ni el acceso, ni la jerarquía, ni la experiencia. Entonces ahí, por ejemplo, la cosa anda muy mal. En economía más o menos lo mismo. Entonces, otros ministerios no lo quiero mencionar, pero el caso de Defensa es un buen ministro, y yo lo conozco, pero tiene que haber un equipo que está abocado al cambio, a revertir el camino al socialismo y más bien revertir ese camino en dirección absolutamente contraria. Pero nuestra hoja de ruta es la del socialismo, que es la Constitución. No han salido las leyes modificatorias para las inversiones, el arbitraje, etcétera, etcétera, etcétera. No se ha arreglado el tema de la justicia. En Bolivia no hay justicia. Han visto cómo han tomado preso a un exministro, incluso de este gobierno, en una forma abusiva, ¿no es cierto?, atribuyéndole, o sea, juzgándolo antes que comparezca y se defienda en libertad y con dignidad. Hay un manoseo de la gente, no importa quién sea, hay una condena previa, sin juicio, sin derecho a defensa y menos de defensa en libertad. O sea, estamos muy mal en todas estas cosas y el gobierno no ha tenido la habilidad de irlas revirtiendo rápidamente. ¿Por qué? ¿Por qué cree que no ha tenido la habilidad de revertir esta situación? ¿Cree usted que será falta de experiencia? Y no hablo solamente del presidente, sino del gabinete que lo acompaña. ¿Por qué cree que se dé esta situación? Yo creo que es un asunto de convicción. O sea, si ellos no creen en ese modelo, no lo van a hacer. Segundo, creo que tampoco hay experiencia. Hay buena voluntad, pero no hay experiencia. La mayoría de los ministros no tienen una larga carrera en el sector, ni previamente en la administración pública. Yo acabo de venir de Perú, estuve en la toma de nombre de la nueva presidenta de la sucesión a la presidencia y la nominación de sus ministros. Cada ministro es una personalidad con un currículum amplio, con experiencia, con prestigio, conocidos. Eso da sensación de solidez, de confianza y obviamente de respeto. Ahora, don Ronald, son 8 meses y un poco más de tiempo que tiene este gobierno al mando o a la cabeza de nuestro país. ¿Ese tiempo, cree usted, será suficiente para realizar el cambio que se pretende, el cambio que se habría anunciado, el cambio que se habría prometido? ¿O es que hay que darle un poco más de tiempo al gobierno de Rodrigo Paz para poder ejecutar, implementar y demostrar que estas acciones pueden ser las positivas o al menos con la visión que se tenía para poder cambiar este país? Tenemos una referencia que fue en los años mediados de los 80, cuando tuvimos que hacer un ajuste también muy importante. Los primeros meses, los primeros días de gobierno, los primeros 100 días son los más provechosos porque es la llamada luna de miel. Cuando el gobierno está recién entrando, puede todavía remitir los problemas al gobierno anterior y puede tomar las medidas que tenga que tomar. Eso se ha perdido. Son 9 meses y obviamente, como usted bien sabe, el prestigio del gobierno del país ha caído enormemente, tanto interno como externamente, y la fuerza del gobierno es mucho menor de la que tenía en noviembre pasado. Yo estuve en La Paz, en la transmisión de mando, se vivía una fiesta. Ahora ya no es tanto así. No hay dólares, no sigue habiendo combustible, la inflación va creciendo, el tipo de cambio está en 12 y pico ya, ¿por cierto? Entonces, la situación es más difícil. Nunca es tarde para empezar, pero es más difícil empezar tarde que temprano. ¿Cuál cree usted que sea el efecto de esta relación quebrada que tenemos prácticamente desde un principio entre presidente y vicepresidente? Bueno, no encuentro que sea tan importante en el fondo, porque el vicepresidente es un cargo que se ha creado y no todos los países lo tienen en caso de que le pase algo al presidente. La nueva constitución le daba un papel al vicepresidente que nunca se lo entregaron, o sea, nunca lo dejaron participar en gabinete que estaba en la ley. Yo entiendo que ha habido un resentimiento, pero ahora lo vemos muy tranquilo al vicepresidente. Yo creo que está trabajando políticamente, en su momento nos puede dar una sorpresa. Socialmente, ¿cree que vengan nuevamente tiempos complejos para el país? En este momento estamos en un estado de excepción, pero va a terminar. Espero que no sea así, pero pareciera que eso va a pasar porque hay muchos compromisos que el gobierno ha asumido que entiendo no los está pudiendo cumplir.
Bien, usted me hablaba de la economía se lo va a comer, y nuevamente cito textual de esta frase. Don Ronald, ¿qué medidas tendría que asumir en este momento el gobierno? A ver, se ha flexibilizado el dólar, un dólar que ha tenido prácticamente un ascenso constante. En pasados días recién hemos tenido una leve disminución en esta cotización flexible diaria que va cambiando. Pero ¿qué medidas económicas tendría que asumir el gobierno para que en este momento las cosas empiecen a cambiar? Hábleme, por favor, si quiere, también del tema hidrocarburos. Bueno, primeramente el déficit fiscal sigue siendo enorme. El gobierno sigue gastando más del dinero que tiene. Le sale mucho más de lo que entra. El primer ajuste que hicimos en el 85 fue no se gastaba un peso ni un dólar que no hubiera ingresado. Y se cerraron todos los grifos abiertos y las pérdidas de dinero que había por todo lado. Eso no se ha hecho ahora. Las empresas públicas siguen perdiendo plata por todo lado. El yacimiento sigue siendo un foco de gastos y de corrupción. Hasta ahora no ha dado pruebas de eficiencia. Nos ha vendido carburantes sucios, malos, basura. Es decir, por todo lado hay fuga de dinero. Hay gastos que no necesariamente no se debían hacer. No es un momento de gastar, es un momento de ahorrar, de austeridad, de modestia. No de expansión. Hay expectativas muy grandes en los gobiernos descentralizados, gobernaciones y alcaldías para recibir dinero. Primero tenemos que ajustarnos los cinturones, gastar menos, ser más eficientes, parar la corrupción. Entonces, hay mucho por hacer y seguimos, digamos, dando manotazos al aire sin lograr realmente centrarnos en los problemas, resolverlos, cortar el gasto, cerrar las empresas, despedir gente que no está haciendo nada, etcétera, etcétera. Don Ronald, hace instantes yo le preguntaba por el tema de la gobernabilidad social que pueda tener en los próximos meses, dejándolo en pregunta el presidente Rodrigo Paz. ¿Cree usted que hay un factor que pueda seguir convulsionando, si vale el término, estos sectores que se han movilizado últimamente en el país? Y le hablo de un factor específico, Evo Morales, que tiene órdenes de aprehensión, pero que hasta ahora no se ejecutan. Yo creo que Evo Morales está sobreestimado. Sí. Es el malo más conocido, ¿no es cierto? Pero él no moviliza todo el chapari, ni el contrabando, ni la droga. Él es uno más, pero además muy devaluado de su propia gente. Yo creo que evidentemente habría que aplicar la ley. Lamento que su condena sea por un acto que no es de gobierno. Él necesitaría ser juzgado como gobernante también, obviamente con un juicio imparcial. Pero el tema está que esta COP que hemos tenido en la movilización y en el bloqueo es una institución artificial. La COP ya no existe. En un país con 85% más de informalidad, ¿qué representa un movimiento pseudo sindical? Nada. No tienen ningún representante en el Parlamento y yo creo que el gobierno erróneamente les ha dado una importancia que no tiene. Hemos visto a esta gente sentarse de igual a igual con el gobierno, insultar al presidente, amenazar, pegar, o sea, han abusado a la ciudad de La Paz, especialmente al límite, y el gobierno no ha hecho nada. Yo creo que hay un resentimiento grande de la gente que no ha reaccionado y no ha pedido la renuncia del presidente, no por el presidente, sino por defender la democracia, por respetar el voto. El Parlamento tiene que ser donde se da la contienda política, no en las calles ni en los caminos. Hay un tema que está preocupando mucho en el país y yo sé que usted debe conocer a detalle lo que está pasando, don Ronald. Tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con lo que sucede no solo en el Chapare, sino también en el departamento de Santa Cruz. Y el narcotráfico, sicariato, muertes, asesinatos, que realmente están desbordando ya la capacidad de la policía. No lo digo yo, lo han aceptado las mismas autoridades de gobierno, don Ronald. El ministro que decía la policía se ha visto rebasada, por ejemplo, en el sector de San Matías, departamento de Santa Cruz. ¿Qué hacer con el narcotráfico? Pero ¿cómo no va a estar rebasada, niña, si mandan a los policías desarmados? Es una barbaridad. Esos son pobres muchachos, no tienen cómo defenderse. La otra gente está armada, ya sea con cartuchos de dinamita o con armamento. Y mandan a la policía, esto ya es una disposición que viene del gobierno anterior, donde la policía no puede tener armas, entonces es más bien ponerlas en riesgo. Las Fuerzas Armadas, las fuerzas del orden,
El Estado tiene que tener el monopolio de la violencia. No se puede aceptar la violencia de parte de grupos movilizados. Hay que reprimirlos. La protesta es válida y legítima, pero no el abuso, no el ataque, no la subversión. Pero ¿tendremos la capacidad de poder hacer eso, de poder hacerle frente a la situación del narcotráfico en este momento y a la fuerza que ha cobrado nuestro país? Son dos cosas distintas. Yo diría, estas movilizaciones como las que hemos tenido hace un par de meses es una cosa, el narcotráfico es otra. Evidentemente el narcotráfico es un problema internacional, donde nosotros somos un eslabón de una cadena muy grande y posiblemente el más débil. Si vamos a enfrentar el narcotráfico, tiene que ser una acción conjunta de todos los países, empezando de Estados Unidos al sur. Toda esta alianza que se ha hecho en Washington, se ha firmado el 7 de marzo, porque no vamos a hacer sino carne de cañón, vamos a ser los que proveamos los muertos para que se combata la droga y no tenemos los medios para hacerlo, solos. Pero otra cosa es el desorden público, el abuso, el bloqueo. Pero obviamente tenemos capacidad de convocar aquello. Bien, don Ronald, yo le agradezco mucho por su tiempo y por darnos este análisis y la visión que usted tiene de lo que está sucediendo en nuestro país desde fuera. Muchas gracias por la conversación. Cualquier momento, gracias. Un placer. Que le vaya muy bien. Ex autoridad de este país, ex canciller, ex alcalde de La Paz, don Ronald McLean, conversando con nosotros aquí en vivo, analizando la situación que atraviesa Bolivia a días nada más de conmemorar nuestro aniversario, 201 años. Y evidentemente, con esta intención, nosotros hemos querido conversar y buscar a las voces autorizadas, a las autoridades de nuestro país para que evalúen cómo está la economía, cómo está la seguridad, cómo están diferentes aspectos que se han ido asumiendo y si las medidas que se han tenido en nuestro país en estos 8 meses y un poco más de mandato habrán sido las acertadas. ¿Qué dirá el ministro de Economía? Entrevista exclusiva, aquí en vivo con Gerardo Serrano. Bien amigos, desde la capital del país, la Ciudad Blanca, estamos en este diálogo mano a mano con el ministro de Economía, José Gabriel Espinosa, que nos acompaña. Le agradecemos, ministro, la apertura. Acá con los dos guardianes de Sucre, el Sicacica y el Churuquella, comencemos. Gracias, antes que nada, por aceptar esa invitación. A ustedes, Gerardo, a la red. Era un compromiso que teníamos con ustedes en esta semana de festejos patrios que después de 200 años muy deslucidos queremos que sean el inicio de un tricentenario que marque el cambio de rumbo para el país. Creo que en gran medida el discurso del presidente la noche anterior ha marcado eso y obviamente el discurso del presidente del 6 de agosto también refrendará eso. Estamos haciendo cosas que van a cambiar ciertamente la forma en la que nos relacionamos entre distintos niveles de gobierno con la ciudadanía y viceversa, y eso obviamente esperemos que pues pueda sentar las bases de una Bolivia que empiece a crecer. Y vamos a conocer a detalle esos aspectos que nos menciona, ministro, a 2 días de un nuevo aniversario patrio en materia económica. ¿Qué tiene para celebrar el boliviano? Mira, nos dejaron un país con 21% de inflación, nos dejaron un país sin reservas internacionales, nos dejaron un país sin ningún tipo de credibilidad internacional, ni con organismos multilaterales, ni con inversionistas extranjeros. Nos dejaron un país en el que las instituciones no funcionaban. Los presupuestos durante 20 años eran aprobados por un rodillo parlamentario o directamente no eran aprobados por el Parlamento. Las leyes que se aprobaron no se discutían, se levantaba la mano y para de contar. No había diálogo entre la sociedad civil y el gobierno, lo que había era una relación prebendal entre algunos sectores y los que tenían el poder en aquel momento, sectores afines, y finalmente nos dejaron una serie de instituciones, empresas públicas, YPFB por ejemplo, absolutamente corrompidas, que en vez de solucionar los problemas para la gente generaban problemas, falta de combustible, corrupción, contrabando. Creo que evidentemente esa agenda tomará mucho tiempo solucionarla por completo, pero hemos dado avances cualitativos. Hoy ya tienes un sistema cambiario que está ordenándose, tienes una inflación que está por debajo de un dígito. En apenas 8 meses hemos logrado pasar de 21% de inflación a cerca del 5% de inflación mensual, a 12 meses. Es más, este último mes, te adelanto la noticia,
tuvimos inflación negativa, los precios empezaron a bajar, el sector productivo vuelve a trabajar a pesar del desorden político y del bloqueo que se ha intentado hacer. Estamos reordenando instituciones, estamos transformando el Estado. Hay, evidentemente, insisto, mucho por hacer, pero ha habido avances significativos que ahora tienen que llegar a la gente, a su economía del día a día, pero que en lo macro ya empiezan a ordenarse. Y quizás es lo que no termina de entender la población, estos programas a largo plazo, porque actualmente en los mercados los precios continúan elevados, es más, siguen subiendo. En el caso de la carne de pollo, de un día para otro sube hasta 10 bolivianos, lo veíamos hace un par de días, ministro. Y a manera de autoevaluación le pregunto esto, ¿qué se hizo mal desde el Ministerio de Economía, desde el gobierno del presidente Rodrigo Paz, o qué no funcionó como se esperaba? No, evidentemente en todo plan hay acciones que no surten el efecto que uno esperaba, por lo menos, o a veces no en el tiempo que uno esperaba o no en la medida que uno esperaba. Nosotros desde el primer momento cortamos el gasto público. Hoy día las empresas públicas, para darte una idea, tienen 0 aportes de capital nuevo. Este año no se ha puesto un peso más en ninguna empresa pública. Se ha cortado la emisión monetaria, se está controlando, insisto, la inflación, se ha dado independencia al Banco Central. ¿Qué es lo que podríamos haber mejorado? Ciertamente la coordinación política, ese ha sido uno de los grandes déficits del gobierno, porque evidentemente también salimos de una época de un altísimo control político, una hegemonía política muy dura, a un momento en el que ahora tienes muchos actores políticos emergentes, la mayoría de ellos, prácticamente todos los gobernadores que están hoy día al frente de cada departamento son nuevos en la política, prácticamente todos los alcaldes que están al frente de las principales ciudades capitales también son nuevos en política, ninguno responde a una línea partidaria definida, todos vienen de distintas vertientes. Y esto obviamente en un escenario en el que durante 20 años no hubo diálogo político, construirlo de la noche a la mañana fue mucho más difícil de lo que pensamos y eso obviamente fue frenando el avance del escenario político para viabilizar transformaciones. Eso es absolutamente claro. Hoy día el panorama ya está más claro. ¿Se han corregido esas falencias? Bueno, hoy día el gobierno está reordenando la estructura gubernamental. Estamos trabajando con distintos parlamentarios, senadores, diputados, con gobernadores, ya en un escenario de diálogo, insisto, que resulta nuevo para un país que durante 20 años no tenía que dialogar. Era una hegemonía política, el MAS en control de todo el gobierno prácticamente, que no tenía que dialogar con nadie de oposición. Hoy todos, y el resultado es, te doy 2 ejemplos, la aprobación de la ley del presupuesto, insisto, después de más de 20 años de rodillo parlamentario o no aprobar una ley del presupuesto, en consenso, con disensos, con mucho trabajo de explicación, con algunos agregados, con algunas modificaciones, se pudo aprobar una ley de presupuesto. Lo mismo ha pasado con otras normas. Al mismo tiempo se ha podido trabajar un programa con el fondo que pues es el más estricto de todos y en gran medida eso depende también de estos consensos políticos que se han ido demostrando, así que se va corrigiendo, eso se va corrigiendo. Lo político entonces es lo que no se ha podido manejar bien. Sí, la estructuración de un diálogo político adecuado entre distintos actores, donde el poder ya no le corresponde a una sola persona, sino que hoy día el poder está distribuido, lo cual es lo óptimo para la democracia. Las regiones tienen su peso, el Parlamento tiene su peso, el central tiene su peso, y entre esos 3 poderes o 3 niveles de gobierno, pues tiene que haber diálogo y tiene que haber consensos. Se está logrando. Creo que hoy por hoy podemos decir que estamos bien encaminados a lograr eso. Ahora, ministro, el valor del sueldo de las familias bolivianas ha disminuido considerablemente, el poder adquisitivo se ha perdido. ¿Se está pensando desde el Ministerio de Economía algún tipo de compensación o incentivo para toda esa clase trabajadora que ha visto mermados sus ingresos con el tipo de cambio del dólar, con el alza de los precios, por ejemplo, de los productos de la canasta familiar y otros, inflación entre otros? Es claro que algunos precios, ya sea por los conflictos políticos o por el ajuste que tuvo que se da normalmente en toda economía, más una economía como la nuestra que estaba absolutamente desordenada y que había que hacer medidas que
no son políticamente populares, pero que hemos tomado porque era lo correcto y es lo responsable. Con seguridad que ha habido un impacto en el poder adquisitivo de las familias, pero el mayor problema venía primero de la inflación, que derivaba de una emisión monetaria sin control, es decir, un banco central que era la maquinita de prestar dinero al gobierno central para financiar déficits insostenibles. Eso se ha cortado. Hoy el Banco Central no te presta ni un boliviano al Tesoro General de la Nación, cero. El número de préstamos que le ha hecho el Banco Central al gobierno central durante este año, cero. Y esto significa que eso se va ordenando. Como te decía al inicio, obviamente este ordenamiento macroeconómico tiene un periodo, un tiempo de rezago hasta que la gente realmente lo siente. Lo importante es que los precios están dejando de subir, salvo estos detalles que tú mencionabas o estos precios específicos, el tema del pollo, que tienen que ver más que con una política económica, con los efectos devastadores de un bloqueo que buscaba destruir la economía de la gente, para validar precisamente la vieja forma de hacer política. Cuando corrijamos eso, estamos trabajando con el sector productivo para reponer los pollitos, para reponer capital de trabajo, para reponer acceso a crédito, pues los precios van a volver a la normalidad. Pero también es claro, y tomo tu pregunta, que en una economía de 85% de informalidad hay un golpe en el bolsillo de la gente y la tarea es muy clara, y en esto el presidente también ha sido muy claro en la directriz que ha dado. La formalidad tiene que ser más barata, para que en el futuro la gente no esté tan preocupada por si va a subir o no de precio el pollo o si va a poder comprar o no tal cosa, sino que la estabilidad que tenga en sus ingresos, en su trabajo, pues le permitan despreocuparse de eso y preocuparse de lo que una familia debe preocuparse: mejor salud, educación para sus hijos, de construir un futuro para ellos. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos empujando un proceso de reducción del costo de la formalidad, que es básicamente pues quitarle peso regulatorio a la gente y obviamente fomentar que la inversión llegue al país para generar empleo de calidad. Ahora, ministro, de una manera lo más sencilla posible, quizás dejando un poco de los tecnicismos de lado, ¿cómo le explicamos a esas personas o a las familias que lo único que relacionan es, antes en otros gobiernos no hacía fila para el combustible, la gasolina me costaba menos, no tenía problemas para adquirir dólares, los precios de la canasta familiar se mantenían estables y una serie de ejemplos que ya los hemos mencionado? ¿Qué es lo que ha pasado? De manera sencilla, ¿por qué ahora sabemos que estamos en crisis y que han recibido un gobierno, como dicen, golpeado, pero qué es lo que diferencia ambas etapas? Mira, el hecho de que nosotros estemos en el gobierno, insisto, el mayor hecho político de la región de Sudamérica en los últimos 10 años, 15 años, ha sido la elección de una opción de centro después de una hegemonía política tan fuerte y el barrido completo de lo que representaba ese periodo que tú dices que estaba relacionado supuestamente a estabilidad. ¿Por qué la gente ha hecho eso? Yo te diría que porque la gente entendió que todo esto que parecía ser perfecto, precios bajos, abastecimiento, combustible barato, dólares baratos, en realidad estaba basado en consumir cosas que no teníamos, cosas que no producíamos. ¿Y cómo hacías eso? Con endeudamiento, quemando tus reservas, gastando la plata del gas en vez de invertirla, de ponerla en carreteras, en salud, en educación, en malgasto, ¿no? En un aparato estatal que creció excesivamente, que beneficiaba a unos pocos. La gente entendió que esa idea de pasado que tenía, que parecía perfecta, tuvo costos enormes. Y por eso el MAS hoy ya no está en el gobierno y tampoco está en el Parlamento. Solo 3 representantes de lo que podría haberse llamado izquierda, cercano a lo que era el MAS, hoy día están en el Parlamento. Todo lo demás son figuras políticas de centro, centro-derecha, la gran mayoría de ellos diputados y senadores nuevos. Ahora, lo que sí sucede es que ya entendimos que el pasado era una mentira. Ahora hay que proponer una visión de futuro. El futuro que nosotros proponemos es muy simple. Es un gobierno eficiente, es una economía estable, es un país con un 50-50 que permita una relación más fluida entre gobiernos central y subnacionales, donde los beneficiarios no sean el que está administrando los recursos. Hoy día el centralismo es un ministro que maneja muchos recursos y se beneficia a él. O la otra opción que se plantea a veces de manera desordenada
gobiernos subnacionales que reciben recursos, pero la discusión no debería ser quién recibe los recursos dentro de los gobiernos, ¿no? Debería ser cómo usamos esos recursos para que la gente tenga salud de calidad y educación de calidad, infraestructura, seguridad. Y en ese sentido, yo te diría que la visión de futuro está absolutamente clara. 50-50, economía ordenada, formalidad barata, capitalismo para todos, acceso a crédito, Bolivia abierta al mundo, que la gente llegue al país y esté contenta de estar en Bolivia, que valore nuestra cultura, nuestros usos, nuestra naturaleza, nuestros recursos. En el tema 50-50, ministro, ¿qué podemos decirles a las autoridades subnacionales que precisamente mañana se reúnen acá en la capital del país? ¿El 50-50 va a ser real? ¿Hay que pedirles más paciencia? ¿Qué le podemos decir a esas autoridades que mañana tocan el tema? Mira, primero el 50-50 ya empezó. Nosotros el 2 de marzo lanzamos el 50-50 en Santa Cruz con varias medidas que hacían que los gobiernos subnacionales tengan mayor libertad en el manejo de sus presupuestos, algo que nunca se había hecho, no en 20 años anteriores, en 40 años anteriores. Desde la estabilización del 85, el control presupuestario que tenía el gobierno central sobre las, en aquel momento, prefecturas, hoy día gobernaciones y las alcaldías era brutal. Hoy eso se ha relajado. Hoy día el alcalde, el gobernador, puede hacer uso de sus recursos más libremente, y eso ellos ya lo saben. Segundo, se les está asignando más presupuesto. El presupuesto reformulado ha aumentado 2.200 millones de bolivianos en recursos para gobernaciones y alcaldías. Mientras el gobierno central reduce su gasto, casi 20.000 millones de bolivianos menos en gasto dentro del gobierno central, 2.200 para gobernaciones y alcaldías, 2.300 para salud y educación y seguridad, más de 5.000 millones en políticas sociales, 3.000 millones a renta dignidad, 1.200 al SUS, al Seguro Universal de Salud. Es decir, hay una redistribución donde el 50-50 es súper importante. Y hoy día, continuando con la agenda de marzo y de abril en Cochabamba, cuando propusimos, por ejemplo, denunciar la ley de autonomías, que es lo más antiautonómico que tenemos porque regula las autonomías de una manera centralista. Hoy día tenemos mesas técnicas de trabajo con invitadas 9 gobernaciones, están participando 7 para construir una ruta crítica técnica, donde en el presupuesto del 27 se arranque con más recursos, seguro que sí, pero también hay que discutir otras cosas que le interesan a la gente. Insisto, el 50-50 no puede ser un cheque en blanco para salvar los recursos o para darle recursos a una autoridad, a un gobernador, a un alcalde, para que gaste o cubra sus deudas, sin que eso signifique mejor salud, mejor educación, mejor infraestructura para la gente. Todo lo contrario, el 50-50 es poner plata en aquel nivel de gobierno que más eficiente sea para que la gente tenga mejor salud, mejor educación, mejor infraestructura. De todas maneras, más paciencia entonces a las autoridades. No, de hecho se está trabajando, insisto, ya el proceso... ¿Ya van a haber materializado entonces ese cambio? El 50-50 es un proceso. A ver, el objetivo final, y esto es también algo histórico, el presidente es probablemente uno de los pocos presidentes de la historia de Bolivia que ha expresado su vocación regional a partir del federalismo, desde la percepción de él, pero su vocación de que el desarrollo de este país parte de las regiones. No hay conflicto ahí, todo lo contrario, hay una coincidencia entre regiones y el presidente. Pero como ese proceso no se puede dar de la noche a la mañana si no es ordenado, no va a materializarse en una norma, en un decreto o en una ley. Es una serie de cambios que hay que hacer. ¿Hay que cambiar el presupuesto? Sí, y se va a trabajar para el 2027. Hay que trabajar la ley de autonomías, quizás abolirla, derogarla y construir otra ley, sí. Quizás haya que cambiar la Constitución, tal vez. Habrá que ver qué modelo nosotros estamos encontrando para materializar el 50-50. Hay que trabajar en las competencias regionales para que los gobiernos respondan a la gente también. Y eso significa cambios normativos en cada uno de los departamentos. Entonces, insisto, no puede creerse que esto se soluciona con una norma o un paso de política. Esto es un proceso. Nos va a tomar los 5 años ir construyendo el 50-50, pero que la gente va a ir viendo en cada paso una mejora de las condiciones, tiene que hacerlo, porque si no, la clase política está fracasando. Ahora, esta reducción de los ministerios a 12
¿Cuánto, económicamente hablando, cuánto le va a significar de ahorro al Estado y en qué se ha pensado utilizar esos recursos? Mira, estamos hablando de nuevo, esta reducción del gobierno central, ¿no? Por lo tanto, nosotros ya habíamos hecho un esfuerzo desde principios de año, insisto, 20.000 millones de bolivianos menos en presupuesto. De eso, un poco más de 3.000 millones son gasto corriente de los ministerios. Hoy día se está reduciendo a 12 ministerios, 47 viceministerios. Esto va a representar unos 40, 50 millones de bolivianos más durante este año. Pero el impacto más importante es en realidad la modernización del Estado. Teníamos un Estado construido a imagen y semejanza de lo que era el anterior régimen, ¿no? Que respondía a otros objetivos que no son los de generar mayor producción, generar crecimiento a partir del sector privado, generar condiciones para que la gente tenga salud, educación. Era más bien un Estado más prebendal, donde cada sector tenía su ministerio, entre comillas. De ahí se repartían pegas, se repartían proyectos de inversión, se repartían una serie de dádivas. Ese Estado no puede seguir funcionando como tal. Entonces, lo que hemos hecho hoy día, insisto, más que hablar de un número de ministerios, de la reducción como tal, es reordenar el Estado para que las cosas funcionen de manera coherente y eficiente. ¿Qué podemos responder a aquellas críticas de actores políticos como, por ejemplo, Samuel Doria Medina, al modelo económico que están implementando en el gobierno? Mira, durante 20 años... opinar en contra de lo que se hacía desde el Estado y sobre todo desde el gobierno central era muy difícil, ¿no? Hoy día no. Hoy día el beneficio de estar en un proceso democrático, insisto, que es histórico, porque normalmente estos cambios se suelen dar con violencia, con rupturas institucionales. En nuestro caso lo hemos hecho democráticamente y esa es una victoria del pueblo boliviano. Pero durante 20 años no se podía hacer críticas al gobierno de manera libre. Hoy día sí, cualquier actor, cualquier persona en la calle puede opinar en contra del gobierno y sentirse segura. Y en ese sentido nosotros siempre hemos dicho que respetamos las opiniones de cualquier persona, de cualquier ciudadano. Y bueno, en ese sentido las observaciones que tenga cualquier actor político pues son respetadas. Ahora, tomando en cuenta la inversión extranjera, incluso la inversión dentro de nuestro país, ¿qué tipo de incentivos se ha pensado para este 6 de agosto, ministro, para aquellos inversionistas que todavía están dudando en poner su dinerito en nuestro país por la situación social y política principalmente? Mira, yo te diría dos cosas importantes. La primera es la ley de inversiones que nosotros como Ministerio de Economía hemos estado socializando. Esa ley de inversiones tiene 3 pilares fundamentales. El primer elemento es el respeto al patrimonio del inversionista, nacional y extranjero. No solamente se cuidan los ladrillos, los fierros que tenga uno como inversión, sino que se preserva el patrimonio. Tus ingresos futuros, los activos intangibles, lo que vayan a generar, las ganancias futuras, eso lo tiene que respetar. Se ponen candados a cualquier intento de expropiación o nacionalización porque hoy día se ordena este derecho que tiene el Estado de expropiar o de nacionalizar, que no se le puede quitar, se ordenan en una serie coherente en la que si algún gobierno quisiera utilizar esta medida, pues tendría que pasar por el Congreso y asumir el costo económico en el momento de llevar adelante esa medida. Eso desincentiva completamente a cualquier político y lo estamos viendo ahora. Nacionalizaciones de hace 10, 15 años atrás están terminando hoy día los arbitrajes y los costos económicos los estamos sintiendo hoy. La política se benefició en aquel momento con la prensa, con la propaganda de la nacionalización, pero los costos te los dejaron a 3 o 4 gestiones adelante. Eso no va a volver a pasar. Y finalmente el acceso al arbitraje, que en Bolivia es posible. Si uno lee bien la Constitución, más allá de el análisis simplón o de lo que escucha uno en redes y realmente entra a leer a la Constitución, el arbitraje en Bolivia es posible y por lo tanto permitimos que el inversionista que venga a Bolivia y tenga algún tipo de conflicto tenga donde quejarse y de resolver los conflictos. Ahora este paquete de leyes, se ha hablado tanto de este paquete de leyes, ¿ya está listo? ¿Cuándo lo presentan? ¿Cuándo lo tienen ya al 100%? Mira,
de nuevo, aquí luchamos probablemente otra falencia que fue la comunicación al inicio del gobierno. La ley de energías ya ha sido entregada al Congreso. La hemos entregado en marzo. Y lamentablemente es marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Evidentemente ha habido conflictos en el medio, pero esa ley, que es una ley fundamental porque uno de los principales problemas que tiene Bolivia en el corto plazo es resolver su situación energética, pues ya está en manos del Congreso y hay que trabajarlo. Como te digo, la ley de inversiones ha sido entregada, va a ser entregada, mejor dicho, al Congreso en estos días, probablemente mañana. La ley de hidrocarburos se está socializando, ya tenemos un borrador, yo te diría casi final. Lo mismo pasa con la ley de minería, que está siendo socializada. Esas dos leyes van a entrar en las próximas semanas. Ahí ya tenemos 4 leyes fundamentales: inversiones, energía, hidrocarburos y minería, que esperemos que sean tratadas por el Congreso durante este año. Ahora hablamos del dólar, ministro. Hemos visto que el dólar, bueno, a excepción de estos días, que se ha mantenido y ha bajado un par de centavos, ha subido y se dijo que iba a disminuir incluso, iba a estar en un rango entre 9 y 10 bolivianos. ¿Cuándo se va a estabilizar el tipo de cambio? ¿Y cuándo la gente, la familia boliviana, va a poder ir a una entidad financiera como antes a comprar la cantidad de dólares que quiera o que necesite, por ejemplo? Empiezo por eso último. Nosotros en febrero ya habíamos empezado a devolver los depósitos a aquellas familias que tenían de 1 a 1.000 dólares, los que estaban retenidos en los bancos. En aquel momento, menos del 11-12% de las personas que podían retirar sus dólares se apersonaron a los bancos. Luego en julio empezamos con la segunda etapa. Desde el 15 de julio, ya hace un mes atrás, la gente que tiene entre 1.001 y 3.000 dólares puede retirar libremente sus dólares. Hasta ahora, hoy, 4 de agosto, menos del 10% en ese rango de depósitos, más los 1.000 dólares del primer rango, ha retirado sus recursos. Es decir, la libertad de ir al banco y retirar dólares está ya en proceso de aperturarse prácticamente a todos. Pero no de comprar la moneda. Mira, nosotros trabajamos con el sistema financiero, no tenemos reportes masivos de gente que en la cotidianidad vaya a pedir dólares y no pueda obtenerlos. Al contrario, los bancos están vendiendo dólares y de hecho el precio del tipo de cambio oficial, que ahora es lo que llamábamos referencial hace un par atrás, se determina en el mercado cambiario en los bancos, cuando exportadores e importadores intercambian dólares con el banco. Entonces, hoy día el mercado cambiario está funcionando, ¿no? Las casas de cambio no registran colas significativas. Acá en Sucre, cerca a la plaza, hay varias casas de cambio por el mercado. No vemos colas de gente buscando pero dólares. Pero los bancos no dan dólares, no venden dólares. Y si hay algún banco que lo hace, te pone un límite. 200, 500 dólares exagerando. Antes no había eso, por ejemplo. Si es que hay algún banco que ofrece los dólares, porque después, ministro, no te ofrecen dólares, dicen que no hay. Habría que validar eso porque como te digo, nosotros que trabajamos con información, con datos, otro elemento, las tarjetas de débito y de crédito, que son también una forma de acceder a dólares. La gente, si quiere viajar al exterior o quiere hacer compras, no lo hace con un dólar físico, lo hace con las tarjetas. Eso ha sido liberado en marzo, ¿no? Y estamos operando de nuevo como se operaba en el pasado. La gran mayoría de las personas utilizaba sus tarjetas para compras de hasta 10.000, 12.000 dólares. Ese era el rango máximo, si quieres. El promedio era cerca de 150 dólares mes para quienes usaban intensivamente las tarjetas. Y todo eso hoy día ya es normal. Hoy día ya se puede hacer transacciones y de hecho ha sido tomado de manera muy normal. Algo que se había cortado el 2023, que era absolutamente irracional. Nosotros lo hemos normalizado en apenas 4 meses de gobierno, algo que se pensaba que se podía hacer solamente con 8.000, 10.000, 12.000 millones de dólares de créditos llegando a Bolivia. Lo hicimos en marzo y pasó de manera muy normal, ¿no? Entonces, yo te diría que este mito de la escasez de dólares evidentemente tiene que ver con el trauma de los últimos años de la gestión del MAS, que fue brutal para nosotros.
Pero en realidad, si uno valida con la información, esto se está normalizando. La gente que quiere importar está obteniendo los dólares, la gente que está exportando vende los dólares a los bancos, si no, no podríamos hacer esas operaciones. Sobre el tema de la subida del dólar, y tú lo has dicho bien, estos días ha empezado a bajar, como se había dicho, porque era lógico, 56 días de bloqueo, todo un ciclo de exportaciones y de importaciones frenado. De pronto se abren las carreteras, los exportadores sacan su producto, pero no pueden cobrarlo, porque hasta que llegue a destino, 40, 45 días, recién ahí van a llegar, ahora que empiezan a llegar. El importador que no pudo traer sus productos, que no pudo traer su materia prima, se abren las carreteras, su producto está en puerto, paga la producción, paga la importación o trae desde la fábrica, ahí tiene que pagar en adelantado. Entonces, muchos dólares que se demandaban para reordenar la cadena productiva de golpe. Eso ha generado esta subida del dólar, pero que ahora ya se está estabilizando. Correcto. Va a bajar hasta el rango en el que la economía se sienta cómoda. En la medida que nosotros fomentemos la producción, que es el objetivo que tenemos como gobierno central, nuestro objetivo no es controlar, poner precios, poner cupos, perseguir al que produce, todo lo contrario. Nuestro objetivo es facilitarle la vida al que produce para vender en Bolivia, que evita importaciones, o al que produce para exportar, que nos genera dólares. Pero es facilitarle la vida al que produce. Ese es el mensaje del tipo de cambio hoy día. El régimen cambiario es el mayor mensaje al productor. Señor boliviano, productor, extranjero que viene a producir en Bolivia, venga porque tiene las puertas abiertas, porque queremos que produzca en Bolivia. Ese es el mayor mensaje del tipo de cambio. Y ahora, como te digo, porque nosotros trabajamos con información, ese tipo de cambio va a empezar a bajar y se va a estabilizar en el precio donde todos estemos cómodos. Por la historia, por los datos, eso está entre 9.70, 10 bolivianos con 20. Vamos a estar en ese rango este año, yo estoy seguro. En las próximas semanas va a continuar la tendencia creciente. Seguro habrá algún día que suba un poquito y otros días que irá bajando más. A eso hay que sumarle que el Banco Central va a recibir una gran cantidad de divisas en las próximas semanas. Por lo tanto, ahí ya el mercado, habiendo entendido lo que es el nuevo régimen, más la normalización, más los dólares que van a llegar, pues claramente la tendencia va a ser a la baja. Y vamos a estar a la espera de que las políticas implementadas desde el gobierno tengan el resultado esperado. Ministro, ha sido muy amable. Gracias por su tiempo, por este diálogo y este mano a mano. El agradecido soy yo y bueno, que sea un buen resto del día para ti, la audiencia. Que así sea. Ha sido el mano a mano con el ministro de Economía, José Gabriel Espinosa, desde Sucre, la capital del país, a 2 días del aniversario patrio. Bueno, ahí está conversando de manera exclusiva. Se ha hablado de diversos temas: flexibilización de la cotización del dólar, Fondo Monetario Internacional. ¿Qué va a pasar mañana? ¿O cuál será el planteamiento que el gobierno va a llevar a las gobernaciones con esta reunión importante que se va a desarrollar en Sucre, que será la sede de esta reunión? Nosotros hemos tenido todo el detalle con la autoridad máxima de economía en nuestro país, José Gabriel Espinosa, el ministro que ha conversado con nosotros de manera exclusiva desde Sucre. Y justamente hablemos del dólar. ¿Cómo está la cotización flexible determinada por el Banco Central para esta jornada? Vamos a verlo en pantalla y ahí lo tienen. Para hoy, 12 bolivianos con 8 centavos hasta las 12 de la noche. Mañana, el cambio, 12 bolivianos con 2 centavos. Nuevamente un descenso mínimo, pero sí es un descenso en comparación a lo que hemos tenido en pasados días. Para mañana, 12 con 2 centavos. Ahí está. Bien, en breve estaremos conversando con Agustín Zambrana, sí, el vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz. ¿Qué está pasando en Santa Cruz? Tema seguridad, tema narcotráfico. ¿Qué pasa además con la denuncia interpuesta contra el expresidente Evo Morales? ¿Qué dice el Comité Cívico de este cambio en el gabinete y cómo recibimos este nuevo aniversario? Lo que mencionaba, ¿verdad? De primera instancia, la ola de violencia y el narcotráfico en Santa Cruz. Don Agustín, ya lo veo. Buenas noches, bienvenido. Enseguida conversamos aquí en vivo. Los saludo de manera inmediata. Ya está en conexión con nosotros aquí en vivo el vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana. Y le pregunto así de arranque, vicepresidente, buenas noches. ¿Qué opina de los cambios en el gabinete ministerial, la reducción? ¿Cambios suficientes, cambios necesarios o insuficientes? ¿Qué me dice? Buenas noches. Luciana, ¿cómo le va? Muy buenas noches a usted, a todo el país en esta Semana Patria
que nos alegre el corazón a pesar de la crisis que vivimos. Yendo directo a lo que pregunta, efectivamente los cambios siempre son positivos, siempre son buenos, Luciana, pero que estos no queden netamente en cambiar nombres, en cambiar figuritas como los álbumes de lo que son los mundiales. Nosotros necesitamos realmente ver políticas de Estado en cada ministerio que hay hoy en el gobierno nacional. Necesitamos entender la política de Estado en el ámbito de defensa, en el ámbito de gobierno, en el ámbito de desarrollo, de economía, de educación, de trabajo y etcétera. Hoy no vemos que se está dando una política de Estado para cambiar lo que es el norte de Bolivia, y por ello lo que vemos permanentemente es un Estado central que llega tarde a todo, llega tarde a las regiones, llega tarde a los municipios, a las provincias. Por eso aplaudimos que sí se ha dado la decisión de cambio, pero que esto no sea un cambio de figuritas, un parche. Necesitamos profundidad en los cambios para que con ello podamos los bolivianos sentir que el gobierno nacional está queriendo de verdad dar un giro de 180 grados al manejo público y político que ha tenido en estos últimos 10 meses de gobierno. ¿Esta reducción en los ministerios habrá sido lo acertado y lo que necesitábamos en este momento? Y más que reducción, Luciana, yo quisiera ver en unos días más que nos digan, miren, antes invertíamos lo que era, gastábamos 100 millones de dólares en estos ministerios y ahora vamos a gastar 85 millones en estos ministerios porque hemos reducido 2. Y estos 15 millones restantes los vamos a destinar a las provincias de todo el país y a los municipios de todo el país. Si es que la reducción de ministerial va en ese sentido, los vamos a aplaudir todos los bolivianos. Sí, pero la reducción simplemente mueve fichas y en vez de tener un ministerio de planificación, ahora todos ellos se indexan a lo que es otro ministerio y sigue el gasto excesivo de Estado y no se logra reducir el gasto fiscal y el gasto público, entonces no habrá sido un cambio de fondo. Esperaremos en las próximas horas ese anuncio que seguramente ya lo van a hacer con chuicito, como se dice, de parte del Ministerio de Economía y también del Ministerio de la Presidencia. ¿Qué tendrían que decirnos a los bolivianos para poder empezar nuevamente a partir de este mes de agosto con otra mirada del país? Que hablen con total transparencia, digan, miren, hemos tenido 10 meses, hemos hecho buenas cosas, que no han sido de fondo, de cambio, pero hemos hecho, pero ¿saben qué? Nos hemos equivocado en todo esto y este es el cambio que estamos apuntando con cosas estructurales y situaciones de marcar un rumbo, políticas de Estado para cambiar ese rumbo. Con eso los bolivianos vamos a creer que están haciendo el esfuerzo máximo para ello, pero si simplemente es cambiar fichas, si simplemente es hacer y aparentar que se está reduciendo el gasto público y no se está reduciendo y finalmente todo sigue igual, Luciana, entonces seguramente usted me va a entrevistar de acá a 50 días y me va a preguntar cómo hace la evaluación ministerial y le voy a responder, Luciana, nuevamente nos tomaron el pelo y nos metieron los dedos a la boca. Yo espero que no sea así y le doy un voto de confianza que no va a ser así, pero estamos muy vigilantes desde lo cívico, de lo institucional, viendo de que debe haber un golpe y cambio de timón 180 grados en lo que viene de aquí en adelante, con un gobierno central que llegue a las provincias, que llegue a los municipios de todo nuestro país. Permítame, antes de pasar de tema, vicepresidente, le voy a leer la pregunta y le voy a mostrar cómo está votando la gente que está escuchando lo que usted está mencionando en este momento. A 8 meses de gestión, ¿cómo evalúa el manejo de la economía por parte del gobierno? Esa es una de las preguntas que tenemos. Y en una palabra, ¿cómo califica los cambios en el gabinete de Rodrigo Paz? Atención, con un emoji acertados, la gente dice 0%. Necesarios, 16%. Insuficientes son 33% lo que tenemos en votación y equivocados 50%. Así está votando la gente. Usted nos dice, vicepresidente, le doy un voto de confianza. Hábleme ahora de la preocupación, me imagino, latente, no solamente para Santa Cruz y para todo el país, evidentemente, sobre la seguridad, sobre lo que está pasando en su región, sobre estos asesinatos, sobre estos ajustes de cuentas, sobre el tema narcotráfico y una policía que no se está dando abasto para controlar lo que está pasando. Luciana, más que no darse abasto, no hay la voluntad y la decisión
de realmente hacer el cambio y asegurar la protección y la defensa de los ciudadanos cruceños y de otros en el país que ya han tenido altercado de este caso. Le corto ahí, vicepresidente, ¿por qué no hay voluntad? Porque nosotros lo hemos dicho en las últimas horas, o al comienzo se podría haber justificado, Luciana, la incapacidad, falta de experiencia, eran nuevos en el gobierno. En segunda instancia, como decimos en Santa Cruz, se hacen los opas, ingenuamente están cayendo en los errores. Y en tercera fase, te volvés cómplice de lo ilícito, del crimen organizado, si no querés cambiar lo que sabés que está mal. Nosotros en el Comité Pro Santa Cruz recibimos a los ministros de Seguridad Interna de Estado, que era de Defensa de Gobierno, el Ejército y la Policía Nacional, entre otras autoridades. ¿Y qué nos dijeron? Vamos a convocar el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana para comenzar a crear una política de Estado para empezar a combatir al narcotráfico y el crimen organizado. Está en los cables de noticias, Luciana, no me lo estoy inventando y usted lo tiene ahí a mano. 3 meses después no pasó naranjas, lamentablemente. Seguimos en el mismo lugar, seguimos contando muertos y un Estado que llega tarde. Lo que hay que determinar es que si es que llega tarde a propósito o simplemente porque no le da abasto, como usted dice. Yo creo que hay una mezcla de ambos. ¿Por qué? Porque me ha preocupado y nos ha preocupado que autoridades altas de gobierno digan: el cartel Bermelo, el cartel PCC están en Bolivia disputando territorios y están disputando guerras. Y nosotros mirando de palco, Luciana, comiendo pipoca, bueno, no pipoca porque estamos viendo una película de terror que no la queremos ver y nos asusta cada rato y no sabemos cómo va a terminar. No es ni de suspenso, es de terror. Y hoy día, lamentablemente, Luciana, esta película de terror va a acabar mal y vamos a salir muy mal de esta película. ¿Por qué? Porque antes eran aislados los hechos de violencia, ajusticiamiento y crimen organizado. Hoy día nos están tocando la puerta de nuestras casas, Luciana. Entonces el gobierno tiene 2 caminos. Convoquen al Consejo de Seguridad Nacional y con todo métanle a la guerra contra lo ilícito, el crimen organizado y el narcotráfico. O 2, quédense como están, no hagan mucho y serán cómplices y serán cobrados por aquello. Quiero hacer hincapié en lo que usted acaba de mencionar, vicepresidente. Hace algunos meses, cuando se registraban estos hechos de violencia en la ciudad, de muertes, ajuste de cuentas, etcétera, incluso en un local de diversión o de concentración nocturna, se conformaba este grupo táctico, se generaba este espacio de patrullaje no solo de la policía, sino de militares que han estado en las calles. Pero esto se ha desinflado, vicepresidente. Esto no está funcionando ahora en Santa Cruz, donde la situación incluso se torna más compleja. La pregunta es, ¿no quieren que funcione? Esa debiera ser la pregunta. Y yo hoy le respondo 3 meses después. Seguir y estar más bien peor que antes te hace ver que la estrategia nunca fue la correcta. La estrategia del 2 de mayo en el Comité Pro Santa Cruz sí era correcta. ¿Por qué? Porque era convocar al Consejo de Seguridad Nacional, estrechar una relación de esfuerzo con nuestros países limítrofes y vecinos para poder combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Y tercero, marcar una política de Estado contra lo ilícito y el crimen organizado y el narcotráfico. Hasta ahora, ninguna de las 3 se ha cumplido. Por eso es que estamos peor que hace 90 días, como fue ese 2 de mayo en el Comité Pro Santa Cruz. Hoy los que deben responder son las autoridades que están comandando el país en lo que es la seguridad interna y lo que es la protección de todos los bolivianos. ¿Será que el narcotráfico o el crimen organizado ha penetrado de una manera tan intensa, tan fuerte a las instituciones de nuestro país que no se está pudiendo hacer algo contra ello? Sí, Luciana, le voy a dar la respuesta de rigor. Sabemos que son 20 años de un despropósito en lo que ha sido el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado. Sabemos que nunca hubo la intención de querer tener una lucha real contra ello. Pero al mismo tiempo, van 10 meses, sabemos que el gobierno quiere algunas veces hacer esfuerzos, pero ellos dijeron estos 3 elementos: Consejo de Seguridad Nacional, limítrofes con países, hacer estrategias y sobre todo declarar esta guerra y meterle con todo contra el narcotráfico y lo ilícito. Hasta ahora no vemos. Entonces uno dirá, esto es a propósito,
Esto es en complicidad. Entonces hoy el gobierno debe contestar y por eso decimos no es suficiente con lo que están diciendo y haciendo. Demuéstrennos la realidad haciendo lo que dicen, que lo cumplan, y con ese cumplimiento, ¿quién va a hacerse responsable de ese cumplimiento? Si le pelan, Luciana, si le pelan y no funciona, pues bueno, todos diremos, están haciendo esfuerzo, está luchando nuestra gente, está luchando nuestra policía valiente, está luchando nuestro ejército valiente, pero hoy no pasa nada, todo sigue igual y siguen comandando, llegando tarde, y los bolivianos nos estamos acostumbrando a contar muertos en las calles de nuestro país. Vicepresidente, ¿qué pasa con la denuncia y la orden de aprehensión en contra de Evo Morales? Se lo pregunto porque el Comité Cívico Pro Santa Cruz ha sido uno de los impulsores de esta denuncia, no solamente contra este actor, sino contra otros que han aparentemente, según indica su denuncia, participado en estos hechos a raíz de los bloqueos que hemos tenido. Una orden de aprehensión que está ahí, no se ejecuta. Luciana, está clarísimo. El Ministerio Público, que usted sabe, no nos llevamos muy bien con el Comité Pro Santa Cruz, pero ha cumplido su rol constitucional legal. Recepcionó esta denuncia, valoró nuestras 9 tipificaciones de delitos, que se han quedado 6 para ser investigados. Estos 6 ya hay un presuntos autores, y estos presuntos autores están con orden de detención para que den su declaración judicial y hagan su descargo ante la ley y la justicia. Hoy, lamentablemente, el que no está cumpliendo se llama la Policía Nacional, que es comandado por el Ministerio de Gobierno. Y ahí hay una persona, que es el comandante Sokol, que se le ha dado de valorar lo que es órdenes judiciales, órdenes fiscales, en un sentido netamente personal. Señor Sokol tiene todo el derecho de estudiar derecho y ser abogado del señor Evo Morales, pero hágalo fuera del cargo al que usted representa hoy día en Bolivia. No utilice a la institucionalidad policial para que con eso pueda defender a una persona que debe responderle al país a través de los estrados judiciales, y no así a través de los twitters, a través del Comité Pro Santa Cruz. Señor Evo Morales, usted debe comparecer ante la justicia con un debido proceso respetado, y no así respondiéndole por Twitter al Comité Pro Santa Cruz. Le agradezco mucho, vicepresidente, por habernos acompañado esta noche. No, nuevamente, felices fiestas patrias, y sobre todo no abandonemos nuestra creencia por un país mejor, aunque el poder y los políticos nos fallen cada vez. Un gran abrazo, Luciana. Feliz día boliviano para todos. Muchísimas gracias. Gracias, vicepresidente, por este contacto con nosotros. Tenemos una pregunta en redes, por favor, la ponemos en pantalla. La gente está participando de manera activa en todo momento a través de nuestra página oficial, aquí en vivo, con su participación. Ante la ola de violencia y muertes, ¿qué es lo que más miedo le genera hoy en Santa Cruz? 1, salir de casa, 0%. Opción 2, estar cerca de una balacera, 0%. Opción 3, ser víctima de robo o asalto, 33%. Y opción 4, el avance del crimen organizado, 67%. Así está votando la gente este momento aquí en vivo. Le invito a participar con nosotros, es muy sencillo, claro que sí. Aún puede realizar su votación, que se irá actualizando de manera oficial. Vamos a ver nuestro tutorial, así lo hace. Muchos nos escriben preguntando, ¿cómo puedo votar en las encuestas? Es facilísimo, y acá te explico cómo interactuar en nuestra transmisión. Primero, entra a Facebook, busca nuestra página aquí en vivo. Podrás reconocerla por el círculo rojo que tiene o por el botón de live que aparece. Una vez dentro, puedes votar por reacciones. Solo elige los emojis que aparecen en la pantalla según tu opción favorita, y tu voto contará al instante. Pero también tenemos encuestas por comentarios. Solo debes elegir la letra o el número que aparece según la opción que quieres votar, sin cambiar nada, y así el sistema te reconocerá. Y listo, tu opinión se contabilizará y lo mostraremos en nuestra pantalla. Te esperamos todas las noches desde las 22 horas en nuestra transmisión de Aquí en Vivo. Nos ha reportado que vuelven las filas en estaciones de servicio. A ver, hemos tenido semanas complejas donde hemos tenido una regularización por el tema del abastecimiento de gasolina, pero del diésel no. Y el transporte pesado incluso hace algunos días ha tenido un ampliado solicitando a las autoridades nacionales se pueda tener una definición de qué es lo que va a suceder en los próximos días, porque el sector está sumamente preocupado. Le hablo de transporte pesado, viajes interdepartamentales, internacionales, quienes requieren el carguío de diésel. Le doy la bienvenida a don Mauricio Taborga, especialista en hidrocarburos. Nos
nos acompaña esta noche. Gracias por estar con nosotros. Un gusto, Luciana, un gusto estar en Bolivisión. Encantado. El talón de Aquiles de este gobierno será el tema hidrocarburos. Don Mauricio, ¿qué dice usted? Sí, definitivamente el problema de hidrocarburos es muy serio. Estamos en una profunda crisis de hidrocarburos y posiblemente una crisis de energía en los próximos 2 años, 3 años. El problema de hidrocarburos que tenemos en el país es que prácticamente Bolivia ya no está produciendo diésel en las refinerías. En la refinería de Cochabamba se está produciendo algo de diésel, pero en la refinería de Santa Cruz ya no se está produciendo diésel y prácticamente el país tiene que importar todo el diésel que requiere el mercado. Entonces requiere un plan logístico, un plan de transporte, de almacenaje de los distintos países limítrofes que tiene Bolivia, principalmente de la Argentina, Paraguay y Brasil para abastecer el oriente boliviano y de Perú y Chile para abastecer el occidente boliviano. Un buen plan logístico va a permitir satisfacer la demanda nacional de diésel, abastecer el mercado y va a tomar su tiempo a armar toda esta estructura y me imagino que el gobierno del presidente Rodrigo Paz ya estará trabajando en ello. Ahora, usted ha mencionado lo importante, don Mauricio, que es el tema de la logística. ¿Cómo se reorganizaría la logística para la distribución de diésel? A ver, gastamos diésel en traer diésel. Es uno de los puntos. Sí, bueno, el país necesita bastante diésel, aproximadamente requiere 40.000 barriles de petróleo equivalentes de diésel en el mercado nacional y estamos produciendo tan solo 6.000 barriles de petróleo de diésel diarios. Entonces, Bolivia va a necesitar diésel, va a necesitar importar diésel en los próximos 5 años hasta que Bolivia pueda producir más petróleo, más crudo de petróleo y pueda producir más gas natural, que ese es el objetivo a través de la Ley General de Hidrocarburos, la Ley de Promoción de Inversiones, la Ley de Energías, la Ley Marco de Litio y otras leyes. Pero mientras eso ocurra, que va a tomar 2 a 5 años, Bolivia necesita tener un plan logístico de abastecimiento de diésel y también de gasolina, pero prioritariamente diésel, porque gasolina podemos producir en el país. El crudo de petróleo boliviano es liviano, entonces puede obtener gasolina, se puede obtener en las refinerías gasolina y también se va a tener la necesidad de importar gasolina del exterior, pero principalmente diésel. Un plan logístico yo creo que hay que hacerlo geográficamente. El oriente boliviano debería estar abastecido de la importación de diésel de la Argentina principalmente, que produce y comercializa diésel, exporta diésel. También puede ser abastecido de Brasil, que también produce y comercializa diésel, exporta diésel. Y de Paraguay, que siendo un país no productor de hidrocarburos, pero sí tiene capacidades de plantas de almacenaje, que se puede traer de esas plantas de almacenaje el combustible diésel y gasolina, entre otros, al oriente boliviano. Y el occidente boliviano, perdón, Luciana, para cerrar, necesita abastecerse de diésel a través de las plantas de almacenaje de Chile y con los acuerdos que ha podido llegar el presidente Rodrigo Paz en su última visita a Lima, a Perú, se puede pensar en hacer inversiones de desarrollo en Perú para contar con plantas de almacenaje importante para carburantes y también poder importar del Pacífico peruano combustibles al país. Don Mauricio, hace instantes el ministro de Economía conversaba con nosotros y nos decía que ya se está concluyendo esta ley de hidrocarburos para ser presentada justamente en el 6 de agosto. ¿Qué cree usted que debería tener como planteamiento fundamental esta ley? Bueno, la Ley General de Hidrocarburos como planteamiento fundamental es eliminar las restricciones que tiene el sector privado para hacer inversiones en el sector de hidrocarburos. Y principalmente se puede decir que el sector privado, para hacer grandes inversiones en el sector de hidrocarburos, que hay mucho potencial gasífero por desarrollar, por explorar,
mucho potencial petrolero por explorar, por desarrollar. Se requiere que las inversiones que haga el sector privado, principalmente de empresas multinacionales, que ya están en el país y otras que pueden ingresar al país, tengan la posibilidad de ir a un proceso de conciliación y arbitraje internacional en un contrato de 20, 25 años, que son los periodos que normalmente se firman. Seguramente va a haber diferencias de criterio entre los inversionistas extranjeros con el gobierno, con YPFB, que es la entidad llamada por la Constitución para negociar y gestionar y firmar estos contratos con las petroleras. Entonces, esas diferencias necesariamente tienen que ir a una conciliación y un arbitraje internacional con la legislación boliviana, definitivamente, como todos los contratos son suscritos con la legislación boliviana, pero que se permita ir a una tercera parte de árbitros externos para conciliar y definir situaciones de diferencia de criterios. Es lo más importante, creo yo, que se podría resumir de una nueva ley general de hidrocarburos, aparte de permitir al sector privado hacer las inversiones en toda la cadena hidrocarburífera del país, tanto en exploración, explotación, producción de hidrocarburos, transporte, almacenaje, refinación y sobre todo la comercialización de los combustibles y los derivados de petróleo y de gas natural en el mercado nacional. Todo lo que usted me plantea, don Mauricio, ¿será de fácil implementación o de rápida implementación en el país como para que se pueda generar un cambio y el abastecimiento puede estar garantizado? Al final de cuentas es lo que le interesa a los sectores como el transporte pesado, tener combustible ya para seguir trabajando. Así es, yo creo que es difícil, Luciana, todo este proceso va a tomar su tiempo. No es algo que se pueda resolver rápidamente. Yo diría que a mediano plazo pues, se podrían ir resolviendo la crisis que hoy día vive el sector de hidrocarburos en cuanto a líquidos, y posiblemente el 2028 el gas natural sea un producto escaso. Yo creo que el presidente Rodrigo Paz, con los cambios de ministros que ha hecho el día de ayer, nos da una pauta. La lectura que yo tengo es que sí va a trabajar estos proyectos de ley con la Asamblea Legislativa Plurinacional, con los partidos políticos que tienen representación en la Asamblea, los líderes políticos, pero también es muy importante trabajar con la sociedad en su conjunto, trabajar con las organizaciones sociales, trabajar con los comités cívicos y toda la ciudadanía en su conjunto para que se comprenda la importancia de estas leyes para el desarrollo del país y también se pueda contar con el apoyo de la ciudadanía para la aprobación de estas leyes que en cierta forma van a buscar excepción a la Constitución Política del Estado, algunas excepciones a la Constitución del 2009, hasta que esta Constitución pueda tener una reforma parcial de la Constitución. Entonces, para que el país pueda salir adelante, se requiere la aprobación de todos estos paquetes de ley, obviamente una vez considerados por el Congreso, por los senadores y la Cámara de Diputados, y que la sociedad en su conjunto se sume a este esfuerzo para la aprobación de un país diferente, de un país moderno, de un país que pueda crecer económicamente para el bienestar de todos los bolivianos. Han habido varios cambios justamente en esta cartera ministerial en hidrocarburos en estos 8 meses y algunas semanas de mandato que tiene el presidente Rodrigo Paz, y me quiero detener de manera específica, don Mauricio, para hablar justamente del señor Medinaceli, quien ha sido ministro de hidrocarburos y que ha estado ante la justicia y ahora tiene medidas sustitutivas. ¿Qué opina de esto? Sí, yo creo ese es un tema que merita un análisis profundo. Yo creo que, como decía Jaime Dun, el señor Jaime Dun, candidato a la presidencia en un momento del país, el problema mayor que tiene Bolivia es el sistema mismo. No son fallas del sistema, pero sí es el sistema mismo, que es un sistema corrupto, un sistema que hay mucho narcotráfico, que hay mucha incidencia del narcotráfico en el manejo de las cosas del Estado, que hay crimen organizado en el país
y obviamente hay injusticia. Entonces lo primero que debe tratar de hacer el país es una reforma judicial para poder atender todas las deficiencias que se tiene en todo el sistema, en todas las instituciones, organizaciones, tanto públicas y también obviamente si hay corrupción pública y corrupción privada, de tal manera que Bolivia pueda tener mejores días a futuro. Hoy estamos festejando 201 años de aniversario de Bolivia. Bolivisión tiene el nombre de nuestra patria, Bolivia. Obviamente relacionado a lo que es comunicaciones, televisión, y aprovecho para felicitar a todos los bolivianos y darnos un abrazo para que podamos salir adelante trabajando todos en equipo, en conjunto. El problema mayor, independiente a las personas, es el sistema mismo. Yo creo que los ministros o exministros del Estado, expresidentes de YPFB, directores generales de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, los actuales y los futuros van a tener los mismos problemas que el exministro de Hidrocarburos, porque el sistema está mal y el sistema hay que cambiarlo. Bueno, don Mauricio, yo le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche. Siempre es un gusto conversar con usted. Igualmente, Luciana, muchas gracias por recibirme a sus órdenes. Siempre bienvenido. Muy Muchas gentil. gracias. Hablando de comida de Bolivia, don Mauricio, ¿cuál es su plato favorito? Mi plato favorito, bueno, tengo varios. El que más me gusta hoy en día es el silpancho. Uy, qué rico, el chicharrón, el fricasé. Sí. La sacta de pollo. Bueno, tiene buen gusto. Tengo buen gusto. Qué bueno, es que en Bolivia se come siempre bien. Sí, se come muy bien y se vive muy bien. Bolivia es un gran país. Y ojalá que vengan días mejores. Gracias, don Mauricio. Dios quiere, gracias. Amén, muchísimas gracias. Bueno, hablábamos de gastronomía. Yo le preguntaba a nuestro invitado porque enseguida estaremos hablando de gastronomía de nuestro país. Diferentes platitos que ya están listos en nuestro estudio 2. En breve estamos con nuestros invitados. Quédese con nosotros, aquí en vivo. Yo soy de Bolivia, de valles, de selvas, de piedra y arcilla. Sí, yo soy de Bolivia, de valles, de selvas, En Bolivia sí que sabemos de la buena comida. Turista que llega a nuestro país, región a la que vaya, se enamora del sabor tradicional de nuestra amada Bolivia y por eso tenemos expertas que hoy nos visitan. Ellas son representantes de Pollos a la Leña. Yerko nos acompañan esta noche. Bienvenida. ¿Se presenta por ahí, gracias. Por favor? Buenas noches. Mi nombre es Candy Quispe. Hola, Candy. Dueña del restaurante Pollo a la Leña. Uy, ¿por qué Yerko? Por mi esposa. Por Candy era que se llame, pues. Pollos a la Leña. Lo vamos a cambiar. Pollos a la Leña, Candy. ¿Cuál es su nombre, por favor? Buenas noches, mi nombre es Yara. Bueno, soy la hija de Candy. Bueno, esto es una familia que se dedica a cocinar delicioso para toda la gente. Cuéntame un poquito de lo que nos han traído, por favor. Bueno, hoy les traímos lo que es el pollito a la leña. ¡Qué rico! Y la milanesa de surubí. Uy, qué delicioso. Desde el oriente deben estar antojándose. En Tarija también hacen una milanesa de surubí. Buenísima. Y en La Paz no nos quedamos atrás, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, aquí tenemos una mezcla de sabores de lo que son, como dijo, en el oriente, una mezcla del oriente y el occidente. Tenemos lo que son los papines salteados con mantequilla, los platanitos fritos. La porción puede ser acompañada con arroz salteado o puede ser fideíto salteado o puede, como se ve aquí, mixto. Ahí lo podemos ver el surubí que viene acompañado con su ensaladita y el limoncito. ¿Dónde se encuentran y cuál es la especialidad de la casa? A ver, cuénteme un poquito, Candy. En nuestra ubicación estamos en la zona sur, en Obrajes, en la calle 18 de Mecapaca. Bueno, nosotros ofrecemos nuestro pollo a la leña, el lechoncito y el surubí. Ya lo tenemos, eso atendemos de lunes a lunes. Bueno, ahí está, para que ustedes puedan tomar en cuenta como opción durante el fin de semana. Sí, todos los feriados, fin de semana. Sí, qué rico. Y por este mes patrio va a haber algo especial, me imagino. Sí, por ejemplo, mañana estamos con una promoción, pese que el pollo está tan caro ahora. Estamos 2 octavos en 32 bolivianos.
Bueno, ahí está la promo por el mes de agosto, ¿verdad? Interesante. Permítame un paréntesis chiquitito, mi querida Candy Yara, porque tenemos información de último momento. Vamos a irnos de inmediato a establecer contacto con Gerardo Serrano, que está en Sucre, con la autoridad, con el Ministerio de Educación, hablando del mes patrio. Todas las autoridades están llegando hasta la capital y, claro, también las delegaciones de las gobernaciones que mañana tienen una importante reunión. Gerardo, adelante, por favor. Amigos, nuevamente desde la capital del país, esta vez con el ministro de Educación, Eric Sanginés, que nos acompaña. Gracias, ministro, por atendernos. Una agenda apretada acá en Sucre, pero bueno, vamos a decir al país cómo están estas 6 semanas ya de su gestión en los acercamientos con el magisterio principalmente y los pedidos que tienen. Buenas noches. Buenas noches, muy buenas noches, gracias por la entrevista. Sí, trabajando de común acuerdo con el magisterio, creando consensos, negociando. No siempre es fácil, no siempre hay coincidencias, pero hay una gran madurez de la dirigencia del magisterio. Estamos logrando avanzar con el cumplimiento de los acuerdos firmados, a veces con dificultades, pero siempre hacia adelante y de manera consensuada, reitero. Y hago mucho énfasis en esto, porque creo que es la mejor manera de encontrar mejores días para la educación en nuestro país. Hace unos meses veíamos un magisterio molesto en marchas, en protestas, hechos que generaban incluso violencia en las calles de La Paz. Esto ha quedado en el pasado. ¿Se puede decir que ahora se están entendiendo mejor con este sector? ¿Es un sector unido o hay diferentes fragmentos del magisterio que están queriendo desestabilizar lo que se está avanzando? No, históricamente el magisterio siempre ha manejado 2 líneas: la Confederación de Trabajadores de la Educación Urbana, los maestros urbanos, y la Confederación de Maestros de Educación Rural, los maestros rurales, ¿no? A veces tienen diferencias entre ellos, pero en definitiva ahora estamos con buena relación. Creo que estamos atendiendo temas que son candentes, un tanto complejos, como por ejemplo los resultados del ascenso de categoría. Tenemos cerca de 4.000 impugnaciones que se están atendiendo dentro del ministerio, que esperemos se resuelvan en esta semana y que la próxima semana veamos quiénes han tenido razón o no. Por de pronto la información que tengo es que gran parte de esas impugnaciones no han cumplido requisitos formales y por lo tanto van a ser desestimadas. Pero en todo caso este trabajo se está haciendo también de manera coordinada con ellos. Tuvimos una reunión compleja, difícil el día de ayer, pero bueno, estamos reunidos y tratando de construir estos consensos. Algo bueno que viene a futuro es mañana con la Universidad Pedagógica aquí en Sucre lanzamos un programa, el programa de capacitación de las 1000 escuelas. Es un programa integral que va a buscar capacitar cerca de 20.000 docentes que tienen además que hacerlo de manera integral, vale decir, todos los docentes de una escuela, de una unidad educativa tienen que participar, van a recibir formación en lectoescritura, en mejoramiento de la lectoescritura y matemáticas. Esto es fundamental porque los resultados de aprendizaje de esas 2 áreas no son buenos, son malos. Hay que trabajar en esto y vamos a tener un incentivo muy importante para quienes participen en este programa. Los maestros que se adscriban y que obviamente terminen los cursos de capacitación de una buena manera van a recibir un año adicional de escalafón. Vale decir, no van a necesitar 4 años para ascender, sino que con simplemente 3 y la participación de este curso estarían habilitados para un futuro ascenso. Ministro, ¿qué sucede con los estudiantes de preinicial, inicial, la edad máxima, los plazos? Ha habido molestias por algunos grupos de padres de familia. ¿Este es un tema cerrado? ¿Se mantienen los plazos que ha dictado el Ministerio de Educación? Sí, los plazos vienen en la resolución 001. La resolución 001 la hemos aprobado en enero de este año. Entonces no estamos haciendo nada más que reiterar lo que ya venía aprobado y venía además consensuado con el magisterio y con padres de familia. En todo caso hay que hacer un proceso de diálogo con los padres de familia, entender sus razones y que también entiendan nuestras razones, ¿no? Desde el punto de vista estrictamente técnico, lo mejor es que los niños cumplan 4 años. Obviamente hay casos y casos, pero en definitiva como norma debería ser así, porque los niños a esa edad alcanzan la suficiente madurez socioemocional, biológica, afectiva, etcétera, etcétera, como para poder alejarse de la familia y poder entrar al mundo de la escuela y por tanto tener los suficientes instrumentos para poder desarrollarse allá de la mejor manera. Adelantarse puede ser muy perjudicial para los niños que no estén preparados para afrontar este desafío. Recuerde usted que siempre hay niños que por ahí, o madres mejor dicho, que no pueden dejar a los niños en la escuela porque los niños se ponen a llorar, no están preparados socioafectivamente para quedarse solos, o niños que necesitan acompañamiento al baño porque no son capaces de solos poder
ir y utilizar los servicios higiénicos, vamos a estar siempre acompañados por una profesora, etcétera, etcétera. Esto es si aceleramos, digamos, su ingreso. Entonces es un tema muy delicado y que en definitiva para nosotros va desde la lógica de protección a los niños. Esa es la obligación que tenemos en el Ministerio. En todo caso, estimo que en un par de semanas más, pues hemos estado hablando con padres de familia, tenemos ya un acuerdo con ellos, haríamos una mesa de negociación donde además especialistas del tema presentarían precisamente la necesidad, ¿no? El por qué es necesario esperar hasta los 4 años y veremos qué va saliendo de esa mesa. Bien, Gerardo, muchísimas gracias. Gracias a la autoridad por conversar con nosotros, darnos el detalle de además los anuncios que se van a desarrollar en estos próximos días para el país y las políticas en educación que se están implementando. Volvamos a la gastronomía porque estábamos conversando un poquitito, ¿verdad? Y me contaban que hay un secretito de la casa, que es esta salsa deliciosa. Así es. Bueno, Yarita, codazos dice tu mamá que hables. Bueno, esta es una salsita, bueno, que la mayoría de los clientes vuelve por la salsa y el saborcito. La mayoría siempre se pide aumentito de la salsa. Es una salsa que lleva ají fresco y guacataya. El ají fresco es una vaina peruana. Y bueno, es muy delicioso acompañado de los distintos guarniciones. Ay, a ver, voy a probar los dos entonces. Mientras me van a probar. Reiterando, por favor, nuevamente la dirección. De repente yo puedo hacer un pedido y llevarme a mi casa. Claro que sí, estamos abiertos para cualquier pedido, reserva que quieran. Si gusta pasar al local, estamos ubicados en la zona sur, en Obrajes, Avenida Mecapaca, en la calle 18. Muy bien. Y bueno, si quieren tienen algún pedido o alguna reserva, nos pueden escribir al número 752-83-000 o al número 777-59-236. Está sabrosísima la salsa. Sí. Con razón. Ya verán el surubí. A ver, pero sí, pasen nada más. Puedes seguir hablando, Yarita. Ahí lo pueden probar el surubí. ¿Qué es la milanesa de surubí? Don Yerko. Bueno, mi papá falleció. Por eso es el homenaje. Bueno, un abrazo al cielo porque aquí están sus grandes representantes. Claro que sí. Bueno, seguimos poniéndole empeño en homenaje también de mi papito. ¿Solo Yarita? ¿Cuántas guaguas son? Trabajamos con mis 3 hijas más. Tengo 4 hijas. ¿Mujeres? Sí. Ay, como yo, tengo 3 hijas mujeres también. ¡Qué lindo! Chancleteros. Exacto. Sí. Está riquísimo, señores. Me encantó. Aquí es cuando ustedes hablan porque yo estoy masticando. Me ayudan. Bueno, espero que le haya gustado. Muchas gracias al canal por la invitación. Y bueno, los invitamos el día de mañana con la promoción de 2 octavos por 32 bolivianos, que va a ser por el mes de la patria también, los días miércoles. Ahí está, entonces los invitamos a probar estos pollos deliciosos, pollos a la leña Yerko, que tiene una variedad de platitos para ofrecer y para que usted disfrute feriados, fin de semana. Aproveche que ahora tenemos 2 feriados, ¿verdad? Coma rico con ellos. Muchas gracias por estar con nosotros, Candy. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Estamos muy agradecidas con el canal. Muchas gracias. Siempre bienvenidas. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Pausa chiquitita, aquí en vivo, enseguida. Mientras yo como en la pausa, vamos a estar preparando nuestro momento íntimo. Andy ya está con nosotros en estudio y va a estar cantando, pero preciosísimo el bebé. Se lo habíamos anunciado, él ya está con nosotros. Andy, bienvenido al momento íntimo aquí en vivo. ¿Qué tal, Lu? ¿Cómo estás? Buenas noches. Feliz de tenerte. Mira, me he comido delicioso y ahora tengo buena música. ¿Qué más puedo pedir? Qué rico. Buen diente, buena música. ¿Qué mejor? Todo lo mejor. Exacto. A ver, contame un poco de qué has estado haciendo todo este tiempo, Andy. Fin de semana largo. Bastante trabajito, gracias a Dios. Gracias a los clientes también. Gran poder, pues. Que han confiado Cierto. en nosotros. Te cuento que el formato que yo hago es de cantante solista. Así que es un formato nuevo que creo que se está poco a poco adaptando. Ahora hay muchos solistas, estoy viendo que todo el mundo se quiere volver solista. Sí. Bueno, pero con la trayectoria que tú tienes ha sido un poco más fácil, ¿verdad? Posicionarte en el mercado como solista. Sí, un poco. No tanto, pero ha sido un poco más fácil. Bueno, las cosas irán mejorando. Créeme que ha sido situaciones complejas para todo el país. Paseños hemos empezado bien bolivianos, ¿verdad? Disfrutando de la belleza que tiene cada región y cómo la música además expresa, ¿verdad? Aquello. Podemos mostrarle al mundo lo que es Bolivia por la música. Exacto. La mejor música del mundo, como siempre comenzamos las tandas. La música nacional no puede faltar en ninguna fiesta. ¿Y de la nacional cuál es la que más te gusta? Tengo un gusto especial por esta canción.
porque es guara. Claro, bueno, una eminencia, ¿verdad? Tiene gran versatilidad en el rock nacional también. Esta canción es representativa de los paseños. Un mes difícil que hemos pasado. Y qué mejor comenzar con música nacional también. Claro, este mes, ¿no? claro que sí. En tus presentaciones también lo haces. Sí o sí, entra sí o sí. Sí o sí. Les encanta la música nacional. Qué bonito. Ahí está Andy que nos está cantando un poquitito. ¿Qué proyectos tienes para este año, Andy? Bueno, lo de solista se va a consolidar. Se va consolidando. Como te dije, Lu, ya varios de los amigos que tengo también que trabajan en grupos y orquestas ya están pensando en ser solistas. Y bueno, creo que vamos a dar el siguiente paso, que ya es hacernos un poquito más conocidos para la gente. Claro. La zona de confort, tú sabes, a veces es bien cómoda. Y los cambios siempre son buenos. Y atravesar esa etapa es bonito también. Claro. Linda experiencia, sí. ¿Le estabas mandando saludo a tu pequeño? A mi pequeño, Keilan Badir, cumple 6 añitos. 6 añitos, en casa. Que le mandamos un beso enorme, Keilan. Te amo, hijito, sí. Dime que te he heredado algo. Ay, Dios, dice que es mi fotocopia. ¿En serio? Sí, me dicen te has negado y no sé, ya vos sabes cómo es. Y en la música, bueno, es chiquitito todavía, es ¿verdad? Pequeño, claro. En lo que él quiera, yo lo voy a apoyar. Si quiere ser músico, va a ser el mejor músico, o quisiera que sea el mejor. Claro. Si quiere ser doctor, abogado, licenciado, yo lo voy a apoyar. Su madre, obviamente, también. Saludos a Marianita también. Que venga lo que venga, entonces, para el pequeño Keilan, con la bendición de Dios, ¿verdad? Que hoy está cumpliendo añitos. La familia siempre es un soporte importante para el artista, ¿no? Más, a ver, tú me acabas de decir, o cuando iniciamos la entrevista, Andy, fin de semana difícil, fin de semana largo, porque has estado fuera de casa en presentaciones, y fin de semana es cuando uno tiene los momentos familiares, ¿verdad? Sí. Es especialmente difícil por eso. En mi situación actual como solista, no salgo mucho. Ya tengo mi lista de clientes y más es a nivel La Paz que trabajo. Pero mis amigos de grupos y orquestas prácticamente salen el miércoles de viaje y vuelven al siguiente miércoles. No ven a la familia. Complicado. Todo tiene su lado bueno y su lado malo. El lado bueno, a través de ser solista y tener mi mercado, es que me quedo acá y puedo compartir con mi familia un poquito más. Claro. No tanto como quisiera, pero un poquito más. Claro, bueno, y puedes aprovechar y disponer un poco de esos pocos días que tienen libres, ¿verdad? Dios, sí. Los artistas dentro de ese trabajo sacrificado. Hermosa canción también, que en una guitarreada no puede faltar. Claro. No pueden faltar canciones como Proyección, por ejemplo. Aquella noche no puede faltar. Esta canción no falta. Wow, las guitarreadas, al menos entre músicos. Ay, no, son lo máximo. Es algo de no acabar. Te voy a contar una anécdota. En paz descanse, una gran cantante que teníamos. Podríamos pasar toda la noche sin repetir una canción. Claro. Y no se acababan. Y los músicos llegaban, guitarristas, charanguistas, se sumaba, se hacía un regrupazo. Y varios proyectos han nacido así, te cuento, Lu. Me imagino, de una guitarreada, de una amigos. guitarreada, de una guitarreada. Qué bonito, qué linda que es nuestra música, es que se presta para eso. Bueno, permíteme que hacemos una pausa, Andicito. Claro que sí, claro Enseguida que sí. retornamos con Andy en nuestro momento íntimo, aquí en vivo. Seguimos con Andy conversando, cantando y pasando un lindo momento aquí en vivo. Andicito, ¿ya con quién estabas chateando? Justo, y pequeño. Oh, y se volvió el saludo, qué lindo. Exacto. Andy, me decías, estos proyectos tan bonitos nacen de la música, de las guitarreadas. Si no fuera que estás como solista, ¿te gustaría retornar al tema de la agrupación? Uy, precisamente, bueno, cada quien tiene su carácter, Lu. Claro. ¿No? Yo siempre me he caracterizado por ser rebelde dentro de mi rubro. Bueno. Llevo de solista como más de 7 años ya. Antes de la pandemia ya me desarrollaba tomaste la decisión. como solista. Sí. En la época en la que yo participaba en grupos y orquestas, era un poco complicado. No tenían un horizonte claro los grupos y orquestas. Y un proyecto claro, tú sabes que realmente uno se puede rajar por ese proyecto. Pero no había el caso. Cosa diferente que veo ahora con la nueva camada de músicos, ¿no? Con esto de la cumbia con sabor, creo que ya lo han hecho más empresarial. La parte del show ya es enorme. Sí, claro, es una puesta en escena tremenda la que realizan, ¿verdad? Sí, estamos a un buen nivel en la parte del show, por lo menos.
Yo siempre digo la forma y el fondo. El fondo es bueno y la forma debería ser mejor, ¿no? Y espero que no estén dejando de lado el fondo, los nuevos grupos. Porque es muy importante formarse también. Hay voces muy buenas, ¿verdad? Hay muy buenas voces, lo que he escuchado. Una gran pérdida de lo poco que he escuchado de la cumbia con sabor al menos. Nuestro amigo Naoki. Sí. Lo escuché y era... ya me estaba animando justo a escuchar el género, pero pasó lo que pasó. Bueno, sí, hay buen nivel. Como tú dices, esto ha tenido un rumbo muy interesante, la puesta en escena de las agrupaciones, los jóvenes que han repuntado un poco esto de la cumbia con sabor y evidentemente también nuestros músicos que valoran mucho estos temas y estas canciones que también son de antes, ¿verdad? Que a mí me encantan. Exacto. Por ejemplo, la que estamos escuchando, Rabito. Rabito, claro. He escuchado, ha empezado la cumbia con sabor con esto de reeditar, hacerlo bailable, este tipo de canciones. Claro. Y un éxito medio asegurado, ¿no? Y ha sido todo un boom. Claro, porque las letras las sabemos. De hecho. Hay algo que me preocupa, sin embargo, Lu. ¿Qué? ¿Tú te acuerdas que hace un poco de tiempo atrás, un mes y medio será, cada día o día por medio sacaban las agrupaciones una canción? Todo el tiempo había canciones nuevas. ¿Sientes que se ha frenado? Siento que se ha frenado allí de golpe. Hasta lo que he escuchado de Chiquitita ha sido un éxito y ya no, paré de contar. Bueno, de repente están preparando algo nuevo y nos van a sorprender, ¿verdad? Para fin de año. Ojalá. Seguro que sí. Andy, en redes sociales, ¿cómo te encontramos? Andy Miranda_Can en todas mis redes sociales. Para Facebook. Que ahí te contraten, ¿verdad? Están todos tus números de referencia. Mi número es el 65656554. Mucho Radio Taxi, Andy. Sí, las 24 horas. Está muy bien. Andy, nos vamos a despedir cantando, por favor. Claro Quiero Corazón Espinal. Oh, ¿Te claro, parece? ¿cómo no? Claro, vamos, sí. La cantamos completa porque Andy está con nosotros en este momento íntimo. Te agradezco por habernos acompañado. Gracias, Lu, a ti. Gracias por el apoyo y el espacio que das al artista. Muchas gracias. Siempre bienvenidos. Gracias.